Vean, ejercicio recomendado el 32. Tenemos un sistema de masa y polea que se muestra con fricción estática, que tiene coeficiente de fricción estática y coeficiente de fricción cinética. Calcule la fuerza mínima que se hará que se empiece a mover. Entonces, vean, yo quiero la fuerza mínima que que eso se empiece a mover. O sea, cuando me preguntan una fuerza mínima antes de que se mueva o apenas después de que se mueva, eso implica fricción cinética. O sea, fricción estática. A es fricción estática. Entonces, bueno, hagamos el diagrama del cuerpo libre. Pongamos sistema, este va a ser M2 y este va a ser M1. Entonces vean que si se mueve hacia allá, voy a aprovechar la tendencia de movimiento. Yo sé que apenas se empieza a mover, se va a mover hacia allá. Entonces hacia allá va a ser positivo. Por ende, este bloque va a ir hacia arriba porque están amarrados. Entonces hacia arriba va a ser positivo para este. Entonces vean que para cada bloque define un marco de referencia diferente. Entonces para sistema M2, vean que el diagrama del cuerpo libre sería la tensión hacia arriba y el peso 2 hacia abajo. Ahora vean, esto es apenitas, o sea, lo mínimo para que se empiece a mover, o sea, es fricción estática, o sea, tengo que igualar todo a cero. Entonces vean que si yo hago suma de fuerzas en Y para el bloque 2, tiene que ser igual a 0, porque este apenitas está a punto de moverse, pero todavía no. Entonces esto todavía no se mueve, porque vean que están conectados. Entonces me queda tensión menos peso 2 es igual a 0. Y así terminé el análisis en el bloque 2. Ahora vayamos al bloque 1. Vean, el bloque 1 no es tan difícil porque hemos estudiado una y otra vez el plano inclinado. El bloque 1 siente la normal hacia allá, siente hacia allá la fuerza, ojo, en sentido contrario, siente la fricción estática y sabemos que hacia abajo siente el peso. Recuerden que hacia abajo es el X, hacia abajo la pendiente es el X positivo, aprovechando que va a tender a moverse hacia allá por esta fuerza. Entonces, vean, esto es el Y negativo. Entonces, vean, otra vez el peso tiene dos componentes. Tiene esta componente que le vamos a llamar W1Y y esta componente que tiene W1X. Vean que el peso quedó entre el eje X positivo y Y negativo. Entonces yo sé que peso 1 en X tiene que ser positivo y peso 1 en Y tiene que ser negativo. Entonces, vean, yo sé que este ángulo tiene que ser el ángulo del plano inclinado. Entonces aplico lo mismo de siempre. Vean que se me formó el mismo triángulo rectángulo. Me queda que W1 en X. Bueno, aplicamos trigonometría paso a paso, mejor. Seno en zeta es cateto opuesto. El cateto opuesto se llama W1 en X entre la hipotenusa. La hipotenusa es W. O sea, W1X es W1 por seno de zeta. W1 en Y con un análisis muy similar quedaría con W, pero con coseno de teta. Entonces, vean, yo ya puedo hacer suma de fuerzas. Suma de fuerzas en X. Yo sé que en X tiene que ser igual a 0 porque es la fuerza mínima antes de que se empiece a mover. Estoy en caso estático. Entonces recuerden, en caso estático igual a 0. Tengo hacia abajo la pendiente, o sea, hacia el eje X positivo, la fuerza. Tengo el peso también en X positivo. Y tengo en el lado contrario la fricción estática y esto tiene que ser igual a 0. Y suma de fuerzas en Y, vean que tengo la normal hacia arriba y el peso en Y hacia abajo. Normal menos
peso en Y. Y vean que tiene que ser igual a 0 porque la caja, en la tendencia de movimiento de la caja es ir a lo largo del plano. La caja no pega brincos. Entonces vean, me queda que normal es igual al peso en Y de forma numérica. Vean que el peso en Y nos dio esto, entonces lo puedo sustituir aquí. Entonces me queda que la normal es W1 por coseno de zeta. O sea, la normal es M1G por coseno de zeta. Ya puedo meter acá. Porque recuerden que fuerza más peso en 1 en X menos fricción estática. La fórmula de la fricción es coeficiente de fricción por normal igual a 0. Entonces ya puedo meter la normal acá y ya puedo meter el peso 1 en X acá. Entonces vean que estoy obteniendo lo siguiente. F más peso 1 es W1 seno de zeta. M1G seno de zeta menos coeficiente de fricción estática porque estamos haciendo análisis estático por la normal M1G coseno de zeta igual a 0. Nos hace falta algo, ¿verdad? Ajá, recuerden que eso está conectado. Nos hace falta la tensión hacia allá. Genial. Entonces, bueno, en X hay que agregarle la tensión en el sentido negativo, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Genial. Genial, genial. Están en todas. Entonces tenemos menos tensión, porque vean que la tensión va en el lado negativo de lo que según es nuestro marco de referencia. Y ahora sí, nuestra ecuación de movimiento es esta. A esto le voy a llamar ecuación 2. Recuerden que la ecuación 1 era de hacer el análisis en la masa que estaba guindando, que me quedaba tensión menos peso 2. O sea, entonces vean, voy a sumar 1 más 2. Entonces tengo ecuación 1, sumo, este lado, más este lado, y sumo ahora este lado con este lado, pero 0 más 0 es 0. Entonces vean que tensiones se cancelan y vean que estoy obteniendo entonces, si yo paso, yo quiero obtener la fuerza que hace que eso se empiece a mover. O sea, esto tengo que pasar al otro lado, al otro lado y al otro lado. Entonces me queda que la fuerza es M2G positivo porque está negativo de este lado, más positivo coeficiente de fricción estática por M1G por coseno de zeta menos M1G por seno de zeta. Entonces, vean que obtuvimos G M2 más M1, factor común, coeficiente de fricción, coseno de zeta, menos seno de zeta. Y esto sería la fuerza mínima que provocara que antes de que se empiece a mover. Parte A. Parte B. Si la fuerza aplicada tiene un valor de F igual F0, tal que M1 se mueve con aceleración, o sea, aquí ya hay movimiento.
Entonces vean que aquí claramente era fricción estática. En la parte B te dicen que ya hay movimiento, o sea, tenemos que usar fricción cinética. Entonces, ¿cuánto es la aceleración en el caso B? Entonces vean que diagrama del cuerpo libre. Otra vez. Para sistema M1 tenemos la tensión hacia allá, la fricción hacia allá. Hagámoslo en plano inclinado para que sea más lento. Tenemos, este cuerpo siente una tensión hacia allá, siente una fricción hacia allá, pero no cualquier fricción, una fricción cinética, siente una F0 hacia allá, siente la normal hacia allá y siente el peso 1. Sistema 2. Siente la tensión hacia allá y el peso 2 hacia allá. ¿Se dan cuenta? Nos va a quedar muy similar todo. No cambió. Lo único que cambió es que ahora tenemos una fricción cinética y una fricción y una fuerza F0 que lo empieza a mover. Entonces vean, de este bloque nos queda igual, nos queda tensión menos peso 2 es igual a 0. O sea, tensión menos M2G es igual a 0. Ah, ¿seguros? Exacto. No, porque aquí hay movimiento. Entonces vean que como este bloque ahora sí se está moviendo, el bloque se va a ir para arriba. Entonces, esto más bien es masa 2, porque estoy haciendo análisis sobre la masa 2 por aceleración. Y listo, aquí queda mi ecuación. Ahora hagamos suma de fuerzas en Y, bloque 1. Sobre el bloque 1, aquí sí igual a 0, porque vean que en Y para el bloque 1 no hay movimiento, el bloque se mueve a lo largo de la pendiente. Entonces me queda normal menos M1G coseno de zeta es igual a 0. Normal es igual a M1G coseno de zeta. Vean que eso nos da igual que el análisis en Y para el caso estático. Entonces por eso lo hice un poquito rápido. Suma de fuerzas en X para el bloque 1. Ah, aquí sí es igual a la masa 1 por la aceleración. Tenemos hacia abajo F0 más peso 1 en X, porque vea que peso 1 en X se queda en la dirección positiva, menos tensión, menos fricción cinética, y esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces, bueno, ya sabemos que el peso en 1 en X tiene que ser M1G por seno de zeta. Menos tensión, menos fricción, coeficiente de fricción cinética por la normal, y esto es igual a M1 por A. Pero ya sabemos que la normal es esto, o sea, ya lo puedo meter acá. Entonces me queda que F0 más M1G por seno de zeta menos tensión menos coeficiente de fricción por normal es igual a M1 por A. Y ya teníamos esta tensión menos M2 por A, M2 por G, perdón, es igual a M2 por A. Entonces, profe, bueno, simplemente es
nuestra meta es encontrar la aceleración. Entonces voy a sumar, llamémoslo ecuación 1, ecuación 2, sumo 1 más ecuación 2, y vean que obtengo F0 más M1G seno de zeta menos coeficiente de fricción por M1G coseno de zeta menos, porque antes tengo que igualar este lado con este lado, lo sumo. M2G, vean que las tensiones se cancelan y el lado derecho me queda M1A más M2A. Entonces, vean que con un poquito de álgebra me queda que F0 más, saquemos el factor común, el G, el M1 también sacamos el factor común, me queda seno de zeta menos coeficiente de fricción cinética por coseno de zeta menos M2 es igual a factor común M1 más M2. Entonces, la aceleración es eso mismo. Y hemos encontrado la fórmula de la aceleración. Entonces, vean, es importante que sepan deducir cuándo es fricción estática, cuando te dicen que no se mueve, o cuánto es la fuerza mínima para que un bloque se empiece a mover, con la fricción cinética cuando hay movimiento.